Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, está con nosotros el maestro, el doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, profesor de la Facultad de Derecho Económico y Derechos Humanos, y estamos precisamente hablando de toda esta evolución tan importante, porque hoy las familias tienen una protección trascendente en estos 15 artículos que se modificaron en el año 2011, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 29, donde por primera vez la Constitución mexicana habló de derecho humano a la vida, que antes no lo teníamos. Pero voy a regresar con Víctor Hugo para seguir con esta secuela tan importante que él ya narró, haciendo una reseña perfecta, desde los orígenes de esto cuando empieza con Echeverría, para llegar, finalmente tendríamos que llegar hasta el año 2011, y la situación señera de la Suprema Corte y específicamente de la primera sala, que va determinando a través de la jurisprudencia, de la contradicción de tesis, de la reiteración de jurisprudencias, el mejor camino para proteger a la familia. Decíamos con Víctor que en esta cuestión, lo que mencionaba él de Carlos Anías de Gortari, vamos a regresar al año 1989, concretamente 91, cuando México, junto con otros 5 países, es el autor de la iniciativa que se convirtió en una realidad como instrumento internacional, la Convención de los Derechos de la Niñez, como parte de la familia, que ahí tenías algo que decir importante. Bueno, estábamos, sí, cómo no, hay que destacar que en el año derivado de la Convención de los Derechos del Niño, que en efecto se vuelve vinculante, se vuelve tratado en el año de 89, bueno, pues se inician también por parte del Estado mexicano y de los Estados miembros, de los Estados firmantes, una serie de modificaciones a los órdenes jurídicos nacionales de los países que lo conforman. Y para el caso particular de México, bueno, estábamos comentando cómo el artículo 4 constitucional evoluciona de los 70s a principios de los 90s, pasando de la igualdad entre hombre y mujer, consagrando el derecho a la salud, a la vivienda, al deber de los padres de satisfacer en las necesidades de los hijos, a el tema de los derechos al reconocimiento de la composición multinacional de México, que posteriormente ese párrafo pasó a ser trasladado y a ser mejor desarrollado, ampliado en el artículo 2 constitucional. Pero bueno, por supuesto que en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, uno de los derechos que ahí están consagrados en favor de la infancia que pertenece a pueblos originarios, es justamente el derecho a desarrollarse en el marco de sus propias culturas o de sus contextos culturales, en el marco de sus usos y costumbres, de sus tradiciones, de su historia, y bueno, pues el artículo 4 constitucional, pues en su momento lo tuvo en su primer párrafo, y insisto, después se trasladó al artículo 2. Yo creo, Víctor, que es muy importante para la distinguida teleaudiencia poder señalar, vinculado con tu materia, con los derechos humanos, cómo hoy las familias, porque ya no podemos hablar de un concepto tradicional, y tampoco, aunque esta es una opinión que a veces encuentra resistencia, que hay tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos, sí, o hechos materiales la originen. Sin duda. Evidentemente, por ejemplo, un divorcio genera nuevas formas de familia. Entonces, aquí creo que es muy importante, y estamos escuchando con el Papa Francisco cosas muy importantes en relación a la familia, porque precisamente vale la pena colacionar este aspecto, porque está a punto, y esto es una primicia para la distinguida teleaudiencia de este programa en cuanto a derecho familiar, de que se apruebe por la Iglesia
que la anulación del matrimonio religioso sea gratuita, breve y le devuelva a quienes se divorcian la calidad de que se quieren volver a casar y no estar en pecado mortal. Esto es muy importante, aun cuando es una cuestión eminentemente religiosa, que se vincula mucho con nuestra materia. Sí, totalmente. Porque, bueno, el derecho positivo vigente está por acá, pero esto también es muy importante porque las familias debemos darles lo último en este programa que siempre procuramos, como ahora que te invitamos a ti a traer estas novedades. Pero yo tengo una pregunta para ti muy importante, Víctor, en relación a algo que es muy comentado. ¿La familia o las familias están en crisis o están en evolución? Si me dices en crisis, queremos oír tus fundamentos, y si dices en evolución, también. No, yo creo que como todo, yo creo que están en evolución. No pienso que estén en crisis. Sería si partimos de la idea de que la familia pues es la célula social, el origen de toda sociedad, pues de la sociedad y del Estado. Decir que están en crisis, no, pues sería tanto como decir que toda la sociedad en consecuencia estaría. No, yo creo que en efecto el avance de la humanidad, de la cultura, de las culturas, los avances tecnológicos, el avance de las ciencias, del derecho, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, en efecto tienen impactos en las formas familiares, a veces, o como sucede también en otras materias de derecho mercantil y en otras, penal, derecho penal, a veces la sociedad va más rápido que los cambios jurídicos. Y no, yo pienso, es personal, mi opinión, no, creo que está en evolución y en efecto considero que hay tantas familias o formas familiares como hechos o actos formales, jurídicos o de facto que se van presentando en cada sociedad. Eso la Suprema Corte lo ha llevado en forma muy importante y ha determinado, así es, basado en los derechos humanos fundamentales y en esta que señalaba Víctor, hay matrimonios, y esta es una materia que es controvertida, pero recuerden que la ley ordena, no discute. Tenemos matrimonios heterosexuales de personas del mismo sexo, concubinato de personas del mismo sexo o heterosexuales, tenemos las familias que nacen del hecho material de la inseminación, tenemos el que nace de la adopción, que puede ser un hombre o una mujer solos, tenemos la que se deriva de la sociedad de convivencia, tenemos evidentemente las familias. Esto también es muy importante y la Suprema Corte en una tesis aislada así lo ha resuelto. Una persona casada que tenga una relación material fuera de esa situación y tenga un hijo, lo reconoce o a través del ADN se le imputa la paternidad, ahí hay otra familia. Pero además ha dicho la Corte en una tesis aislada, insisto, en que si la mamá de ese niño tuviera necesidad de alimentos, tiene el derecho de reclamarlos, aun cuando el papá esté vinculado por matrimonio. Esto es muy importante porque es lo que decía Víctor Hugo, estamos caminando, estamos en el siglo XXI, hay nuevas formas de derechos humanos, nuevas formas de la expresión de las familias y en consecuencia hoy estamos en el umbral de un cambio fundamental. México, un país que tiene más de 120 millones de habitantes y con esta evolución tan importante, nos permite hoy, de acuerdo con lo que decía Víctor Hugo y lo que ustedes conocen, saber con precisión que las familias y sus miembros son más importantes que la sociedad y que el Estado, son más trascendentes, porque ya lo decía Víctor Hugo, sin familia no hay Estado ni hay sociedad. Entonces, Víctor, es muy importante en este caso que nos hagas una proyección, nos hagas un comentario sobre algo que te interrumpí también, que íbamos en el artículo 4 constitucional, de más derechos estos protectores de la familia, muy vinculados con el derecho humano,
con la Corte Interamericana y que lo estamos viviendo todos los días. Hoy tenemos aquí la presencia de una comisión especial de derechos humanos, donde, y eso es muy importante, creo que, aunque no es nuestra materia decirlo en este importante medio, el Estado de Derecho se está recuperando, porque el Estado está reconociendo esta comisión que nos emite unas decisiones y dice el Estado, las acepto y si es necesario voy a rectificar. Eso es histórico. En efecto, el artículo primero constitucional, reformado en 2011 en materia de derechos humanos, señala esa obligación del Estado de respetar, proteger, promover, garantizar, pero también habla de investigar violaciones a derechos humanos, sancionarlas y reparar el daño por violaciones a derechos humanos. Entonces, si finalmente hay que corregir, pues es una obligación del Estado consagrada en el máximo ordenamiento, pero también en los instrumentos internacionales. Ahorita que mencionaba usted el tema de, por ejemplo, de los nuevos criterios jurisprudenciales en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, pues evidentemente también tienen un antecedente en la reforma constitucional del 11, cuando se prohíbe la discriminación por preferencia sexual, que no existía. O sea, existía la prohibición a la discriminación por motivos étnicos, condición social, religión, pero la parte o el tema de no discriminación por motivos a la preferencia sexual es una de las innovaciones de la reforma de 2011, y a partir de ahí, en efecto, se aplica el principio pues de universalidad, los principios de universalidad, interdependencia, progresividad de los derechos humanos, ¿no? Pues, tienen que ampliarse, deben de ser para todos, para todas, todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente creo que México se podría considerar que está a la vanguardia de esta materia, y sobre todo con esta vinculación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión, como tú lo señalabas, y que hoy estos tratados internacionales nos obligan. Y estamos en presencia de esas cuestiones precisamente que en derecho familiar son fundamentales, vinculadas con lo que tú dices, los derechos humanos. El origen de esto en 1974, ya en la Constitución, su evolución, y hoy que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de contradicción de tesis y por contradicción y por reiteración de 5 emitidas en el mismo sentido, aprobadas al menos por 8 de los 11 ministros, etcétera, son obligatorias para todos en todos los niveles. En efecto, maestro querido, la reforma del 2011 vino a crear un bloque de constitucionalidad, porque establece esa obligación que usted está señalando para todas las autoridades, dígase administrativas, legislativas, jurisdiccionales, de los 3 órdenes de gobierno, de observar los derechos humanos y cumplirlos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y realizar y llevar a cabo una interpretación conforme a los derechos humanos contenidos en la Constitución, y una interpretación, o en su defecto, una interpretación conforme a lo establecido en los tratados internacionales, lo que se ha dado también en llamar control de constitucionalidad o control de convencionalidad. Entonces, con un agregado, la aplicación del principio pro persona, cuando existiendo
diversas interpretaciones de un mismo derecho, se deba optar por aquel que otorgue la más amplia protección a la persona. Entonces, en ese contexto, todos los derechos humanos y particularmente todas aquellas normas que protegen a la familia y a sus integrantes y que conforman el derecho familiar, entendido como conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los miembros de la familia con otras familias, de la familia con la sociedad, de la familia con el Estado y con terceros, en donde prevalece el interés social sobre el interés individual. Si bien algunos actos del derecho familiar son creados, motivados por el interés individual, los efectos de todos los actos del derecho familiar son de naturaleza social, de interés público. El Estado va a vigilar la protección de la familia, y de ahí la distinción que usted nos enseñaba en las aulas entre derecho civil y derecho familiar, como no podía ni debe ser, no debe ser el derecho familiar considerado parte del derecho civil, porque su naturaleza jurídica es distinta. La naturaleza jurídica del derecho familiar es netamente social, de interés público, con independencia de que algunos actos, como decía, como tal vez el matrimonio o la adopción, puedan surgir de un interés individual, sí, pero las consecuencias de esos dos actos son vigilados, son supervisados, son acotados por el interés público, por el Estado, y de ahí su naturaleza social, y de ahí que, de hecho, también hay que recordar que algunos de los límites de los derechos humanos son precisamente el interés social. Bueno, ¿no? Es algo muy importante, Víctor, toda esta reflexión, donde yo solamente, antes de ir a un corte, agregaría, por ejemplo, para ratificar lo que dice Víctor Hugo, efectivamente este concepto de derecho familiar regula las relaciones jurídicas entre padres e hijos, entre madre, es decir, en la familia entra el derecho y dice, esto es así, y además lo impone. Pero voy a ir más allá de lo que tú decías, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona, una pareja se quieren casar y ellos quisieran, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, pactar determinados términos o condiciones? Tú bien decías, bueno, sí, el matrimonio es un acto eminentemente individual, pero se reduce a decir sí. Exacto. ¿Te quieres casar? Sí. Y después de que te casas, ni siquiera hay obligaciones. Tú ya efectivamente, como buen jurista, calificaste que en derecho familiar todos son deberes, porque se imponen de manera unilateral. No es una obligación con un sujeto activo, pasivo, objeto, relación jurídica, sino es una imposición del Estado. Además, desde el punto de vista, por ejemplo, señalabas el caso de la adopción. La adopción también es un acto jurídico que yo quiero realizar, que el adoptado también quiere realizar, pero que no se puede sin la intervención del Estado. Exacto. Entonces nos encontramos con que la voluntad particular en derecho familiar no sirve para crear normas de derecho familiar. Lo que sí ocurre en civil, si tú quieres regalar tus bienes, si tú quieres vender tu coche de 100 pesos en 10, lo puedes hacer, no le tienes que pedir permiso al Estado. Entonces, evidentemente, esto es muy simple, pero probablemente con eso pueda todavía quedar más clara la diferencia entre derecho civil y familiar, de que el derecho familiar es de orden público e interés social, y el civil o el privado particular. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta tercera parte del programa, señalarles resúmenes, conclusiones, recomendaciones en voz del maestro Víctor Hugo Pérez para ver qué nos recomienda para que allá en la casa tomemos nota y en un momento dado nos sirva lo que nos está enseñando, lo que nos está transmitiendo para todas las familias en México. Regreso con ustedes en un momento.
Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de cuál es la situación actual de los derechos humanos fundamentales y familiares con estas reformas tan importantes, históricas. Usted recuerda que efectivamente la Constitución tiene un giro de 180 grados a partir del año 2011 y afortunadamente nuestra Suprema Corte de Justicia, que es diferente a las cortes solamente de casación, la nuestra es un control del órgano jurisdiccional que nos permite, como ya lo señaló el maestro Víctor Hugo Pérez, que a través del juicio de amparo, de la contradicción de tesis, de la acción de inconstitucionalidad y todos estos medios podamos mejorar la administración de justicia en general y específicamente en derecho familiar. Voy ahora con el maestro Víctor Hugo Pérez para que nos diga qué nos recomienda, qué más quisiera agregar a lo que él brillantemente ha expuesto para que ustedes participen junto con nosotros en todo esto que estamos diciendo. Les recuerdo que usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, que nos puede llamar al 56 39 22 35, lunes y martes, jueves y viernes de las 10 a las 2 de la tarde, que usted puede leer mi columna en el Sol de México, que pertenece a la organización editorial más grande de América Latina y la más importante, esta columna que escribo los domingos, que se reproduce en los 60 diarios de esta cadena, Derecho Familiar, donde usted cotidianamente puede leer el domingo lo que va a ocurrir al día siguiente en el canal judicial. Igualmente le recuerdo que tenemos nuevos horarios, nuevas proyecciones, porque los lunes, a través de Cablevisión 112, Sky 639, Dish 731, las repetidoras locales de televisión y por internet a nivel internacional en www.scjn.gov.mx, usted puede ver este programa los lunes de las 9 a las 10 de la mañana, los martes de las 17 a las 18 horas, el jueves de las 4 a las 5 de la mañana, si usted está muy desvelado lo puede ver, y el viernes de las 11 a las 12 del día. En esas condiciones usted podrá siempre estar en contacto con nosotros. Escríbame, dígame a qué personajes quiere ver en este programa, a quiénes quiere usted conocer, para que en un momento dado los temas y las personas que están con nosotros puedan satisfacer esas demandas de ustedes. Voy ahora con el maestro Víctor Hugo Pérez Hernández para que nos dé en esta última parte sus puntos de vista, sus conclusiones, sus recomendaciones, maestro. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, para esta última parte, nada más cerrar la parte que corresponde a la evolución del artículo 4 constitucional, porque después de lo que señalábamos del año 99, se incorporan otros derechos humanos para salvaguardar a la familia en el propio artículo 4 constitucional, claro, en principio para todas las personas, pero bueno, las familias están integradas por personas y forman parte de esto mismo, y entonces cuando en el artículo 4 constitucional se incluye el derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, por supuesto que repercute es un derecho también de la familia. Cuando en el artículo 4, más tarde, se incorpora el derecho a la cultura, luego el derecho a la alimentación, en el año 2000, recordemos el presidente Fox, el derecho a la alimentación, que si bien estuvieron en un principio focalizados para todas las personas, posteriormente ya se hicieron precisiones muy puntuales en favor de la infancia. También el derecho al agua, que también está en el propio artículo 4, y si recordamos el año pasado, este derecho de todas las personas a tener una identidad y la obligación del Estado a registrar al recién nacido y expedir la constancia, el certificado correspondiente, que si revisamos cada uno de ellos y lo cotejamos lo vamos a hacer articulado contra la Convención de los Derechos del Niño, pues vamos a ver que ahí están también. O sea, que son equivalentes. Claro,
hay que decir que la Convención de los Derechos del Niño todavía tiene más derechos humanos, y algunos de los derechos humanos que no están en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño están en otros artículos constitucionales. Por ejemplo, la edad mínima laboral de los niños de 14 años está en el 123 constitucional. Que ya se modificó a los 15. Exactamente, de sí. Peña. Sí, que está en la fracción tercera del 123, apartado A, fracción tercera del apartado A del 123, pero que está en la Convención de los Derechos del Niño. O, por ejemplo, el derecho a la educación universal, que bueno, la tenemos en el cuarto, pero también en el tercero constitucional, desde preescolar hasta educación media superior. Ya decíamos del primero, bueno, pues ya decíamos, le aplica todo. El primero le aplica prácticamente al derecho a la familia, sus principios, sus criterios de interpretación, sus provisiones como fundamentales, como la no discriminación. Un minuto, porque esto que has dicho es tan importante que voy a traer a colación el ejemplo del gobierno del Distrito Federal, el actual, como con base en todo lo que has dicho, Miguel Ángel Mancera ha hecho una revolución en cuestiones sociales de protección de los niños de 0 a 6 años, de las mujeres, los programas sociales, etcétera, que son de derecho familiar, basados en lo que tú dices. Y si me permite, maestro, también comentar la reforma constitucional, pero la de marzo de 2008, la del sistema penal acusatorio adversarial, finalmente el 2016. También es una reforma, que también es una reforma en derechos humanos, porque la migración, el abandonar el sistema penal inquisitorial y su sustitución por el nuevo sistema penal adversarial, pues es un catálogo es un compendio de derechos humanos nuevos, entre los que destacan, bueno, pues en el caso de la familia, el sistema penal, el sistema integral de justicia para adolescentes que hubiesen cometido alguna conducta que estuviese tipificada como delito. Bueno, acuérdate que ahí, por ejemplo, bien lo señalas, en el 2008, que fue en principio una reforma medio fallida, porque hicieron imputables a los niños de 12 hasta antes de cumplir 18, pero después se corrigieron y dijeron, bueno, de los 12 a los 14 no, pero de los 14 hasta antes de cumplir 18 sí. Y entonces esto ha sido un poco una mezcla, porque finalmente estamos a meses de que entre en vigor esta reforma y nunca se han creado en forma adecuada los tribunales juveniles, los ministerios públicos juveniles, los jueces juveniles, pero eso te voy a emplazar desde ahora a que hagamos otro programa, porque es una materia fundamental. Yo quisiera que ahora, porque el tiempo que nos queda es breve, ¿qué más podrías decirle a la distinguida teleaudiencia que aprendan de esto, que vean, que lean, que escuchen, que escriban, que nos digan para contestarles? Bueno, yo lo que podría reflexionar en esta última parte es cómo el interés social, conformado por todos los principios morales y las normas jurídicas, están diseñados para salvaguardar a los grupos y a las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí, por supuesto, están los niños, las mujeres, las personas adultas mayores, ahí también están los migrantes, ahí también, es decir, toda la reforma de derechos humanos, ahorita que mencioné el tema de migrantes, pues, lo que tuvo que ver en materia de asilo, refugio, por razones humanitarias, repercute en las familias de los migrantes, en las familias de aquellas personas que piden refugio por razones humanitarias. La reforma en materia, la garantía de audiencia a los extranjeros antes de ser expulsados del país por haber intervenido en temas políticos, bueno, también es
interdependiente de todos los demás derechos humanos que recaen en la familia. Pues si una persona es extranjera, pero bueno, está con su familia y va a ser extraditado o va a ser expulsado del país, bueno, pues evidentemente tendrán que aplicársele todos los demás derechos humanos aprobados, igual a un migrante indocumentado, igualmente a una persona que pide asilo, a un refugiado. Todos ellos viven en familia o tienen familia y muchas veces pues migran con ellos o están con ellos en nuestro país, y pues también la protección, la universalidad de los derechos humanos consagrada en el artículo primero. Yo creo que eso es tan importante y tan ilustrativo lo que dices, que yo traería como ejemplo lo que estamos viendo todos los días de esta emigración en Europa, que son familias, y los graves problemas que se presentan, ya lo hemos visto en la televisión, de los niños que inclusive han muerto en esas circunstancias, lamentablemente, que son personas, son familias que están emigrando y que es un derecho importantísimo. Ahora, en México, concretamente, Víctor Hugo, estas cuestiones de derecho familiar, tú ves que podría, con base en una nueva proyección que yo estoy dándole al derecho familiar, y tú ya lo señalaste antes, en relación a las resoluciones que obligan a todas las autoridades, a través de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está determinando. Por ejemplo, ya no hay que probar en ningún estado de la República ninguna causal para divorciarse, porque además la Corte dijo, y es correcto, todos los códigos civiles, los 24 códigos civiles que hay en vigor, los 8 códigos familiares y el Código Civil Federal son inconstitucionales, palabra de la Suprema Corte, si exigen acreditar alguna causal para divorciarse. Los argumentos son muy diversos, pero fundamentalmente es que esto estorba en el desarrollo de la personalidad de quienes solicitan esa disolución del vínculo matrimonial. Pero también el matrimonio de personas del mismo sexo ha sufrido algo semejante. En cualquier parte de la República, esto, si en las leyes está así, resultaría inconstitucional por mandato de la Suprema Corte. Entonces voy a esto concretamente, que es lo que te quiero cuestionar. ¿Estaremos en el umbral de que el derecho familiar devenga o se convierta en un derecho familiar federal a través del derecho familiar jurisprudencial? Ojalá que así sea, maestro. Sería un gran avance. Yo creo que sí estamos en ese. Bueno, con estos criterios de nuestro máximo tribunal, sin duda estamos en ese. Pues ya no solo en el umbral, ya dentro de ese proceso. Y si eso lograse avanzar, pues yo pienso que México se desarrollaría aún más, ¿no? Eso sería un gran avance para nuestro país si el derecho familiar, todo el derecho familiar fuera materia federal. Porque además, ¿cuál sería la consecuencia lógica, jurídica? Si es derecho familiar jurisprudencial, como está ocurriendo, ¿sí?, necesitaríamos jueces familiares federales. Necesariamente. Tribunales colegiados familiares de circuito, y por supuesto, la más beneficiada sería la familia. Sí. Mi querido Víctor, yo te agradezco mucho tu presencia, estamos llegando prácticamente al final. Si tú quieres una despedida con la distinguida teleaudiencia que nos honra recibiéndonos en su casa, ellos saben que porque nos ven este programa es una realidad, porque nos escriben, porque tenemos una teleaudiencia calculada según números de televisión por cable en aproximadamente 10 millones de personas, no solamente en México, como yo a veces lo acredito con los programas de la consultoría jurídica. Recientemente he recibido correos de Laredo, Texas, de Centro y Suramérica, de personas que nos ven. Entonces, ahora solamente para una despedida a la distinguida teleaudiencia, que nos da mucho gusto que haya estado aquí, y
ya quedas emplazado para el otro, porque esto de hablar del sistema adversarial tan importante es fundamental. Muchas gracias, doctor. Pues únicamente reiterar mi agradecimiento al Canal Judicial, a la Suprema Corte de Justicia y muy especialmente a usted, maestro Julián Huitrón Fuentevilla, jurista de juristas, una institución no solo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sino de todo el foro jurídico a nivel nacional y a nivel internacional. Una distinción el que me hayan invitado. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti y a ustedes. Pues como siempre les recuerdo, es muy importante que nos escriba, que nos diga a qué personajes quiere que invitemos al programa, qué temas, qué títulos, de qué quiere usted que hablemos, porque es fundamental que nuestra intención, la del canal judicial, específicamente de este programa, es de apoyo y desarrollo social, de darles a ustedes lo mejor de lo que sabemos. Tenemos la conciencia de que la Universidad Nacional Autónoma de México nos formó y que esta es una forma de devolver a quienes usted con sus impuestos hace realidad que la Universidad Nacional nos haya educado con calidad de educación superior gratuita y que hoy podamos compartir con ustedes este foro tan trascendente, estos temas de derecho familiar que, bueno, como siempre, reitero, usted en su hogar, como abogado, como jurista, como especialista, o que no tenga la ciencia del derecho, siempre le damos el derecho de réplica. Si usted no está de acuerdo con nosotros, este es el canal de la transparencia. Recuerde que nosotros somos en la Suprema Corte y en el país el único que en su órgano máximo jurisdiccional, el Pleno, sesiona con la televisión, con las cámaras, presenciando lo que ahí está ocurriendo. No se ha repetido esto en el mundo y esto es una gran importancia, una gran garantía para ustedes, porque está transparente, está a la vista de todo mundo lo que se hace, y precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como misión fundamental que los derechos humanos consignados en la Constitución se cumplan, y si no, para eso está la Suprema Corte, para que los mismos se cumplan. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy agradecido. Antes de despedirme, quiero enviarles desde aquí un cariñoso y afectuoso saludo a tu mamá, a quien le tengo un afecto especial, y porque, bueno, aquí está con nosotros, y ojalá nos vean ustedes en la próxima emisión de Derecho Familiar. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, maestro.